Buenos días, semilla de mostaza. Un privilegio estar nuevamente con ustedes, especialmente hoy, Día de los Padres. Que todos los papás tengan un feliz día y pues que sea un día de celebración y de ánimo a todos los que tenemos el privilegio de ser padres. Y traigo un tema acerca de un padre y su rol dentro de la vida de la familia y de los hijos. Un padre siempre busca la ayuda para criar sus hijos y hace hasta lo imposible para poder guiar a sus hijos. Yo recuerdo cuando tenía aproximadamente como unos 17 años y mi padre tenía una camioneta verde, una Toyota Stout. Algunos de ustedes saben qué tipo de carro es ese, un carro que andaba muy fuerte y era muy duro, no, la amortiguación no era tan buena. Así que mi padre me prestó la camioneta y yo le di a alguien que maneje la camioneta. Y de repente entonces, aquí en la calle Sucre y Mercadillo, hubo un accidente y era la persona que estaba manejando la camioneta. Y cuando pasan esas cosas como eventos de esa naturaleza, a veces nosotros estamos pensando, wow, ¿qué va a decir mi papá? Y wow, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? Entonces, como entre un joven, entre adolescente, ya entrando a la madurez como joven, estás pensando, y para evitar el problema me voy a ir de la casa y voy a preparar mis cosas y mejor me voy y veo cómo resuelvo mi vida. Y tratas de evitar la confrontación y el momento de encontrarte con tu padre, saber que hiciste algo que quizás no era correcto. Pero yo recuerdo esa vez, ya después cuando llegué a casa, como a las 6, 7 de la noche, y mi padre salió y el carro estaba en la policía, era todo un problema. Y dijo mi papá, ¿estás bien tú? Y yo dije, sí, sí estoy bien. Y él no estaba enojado, él estaba tranquilo. Y yo pensé, no le importa que haya chocado el carro, no le importa que haya tenido este accidente. Y pude entender un significado diferente acerca de ser padre. Él estaba más interesado en mí que en el bien material. Él estaba más interesado en mi bienestar que en el bien material. Y yo creo que para mí han sido unas enseñanzas de cómo ser un buen padre muy grande. Y esta mañana yo quiero que veamos un pasaje acerca de un hombre que tiene una crisis en su familia y de repente necesita enfrentar cómo resolver esa crisis dentro de su familia. Y entonces Juan capítulo 4, verso del 46 al 54. A pesar que voy a leer desde el verso 43. Dice, muchos de los samaritanos, después de esos 2 días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea. Recuerde que Juan capítulo 4 está hablando acerca de la mujer samaritana. Y salió rumbo a Galilea. Pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también ahí. Es decir, había un precedente en la vida de Jesús que le daba credibilidad por las cosas que él había hecho. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús
después de que volvió de Judea a Galilea. El pasaje pasa en Galilea. Si usted conoce un poco de la historia o de la geografía acerca de la Tierra Santa, está Samaria y más arriba está Galilea. Entonces Jesús pasó por Samaria, el encuentro con la mujer samaritana, y vuelve a Galilea y llega a Canaán. Y usted puede ver el mar de Galilea, y uno de los pueblos junto al mar de Galilea es Capernaum. Entonces esta historia narra acerca de que Jesús está en Canaán, donde él convirtió el agua en vino, pero el hombre, este funcionario real, es de Capernaum, aproximadamente unos 30 kilómetros de entre Canaán de Galilea y Capernaum. Este hombre es un buen padre, porque hay una crisis en medio de todo eso. Y en esta crisis él va a tratar de responder. ¿La crisis cuál es? Su hijo está enfermo. Y está enfermo de muerte. Y entonces escucha de que hay un hombre que se llama Jesús, que tiene una fama bien ganada, porque en Jerusalén ha hecho muchos milagros, y en Jerusalén ha estado mostrando el reino de Dios, sanando a las personas enfermas, y está pensando, ¿qué voy a hacer? Es un buen padre porque va e intercede. Un padre se mantiene en medio de la crisis. Hay una crisis de un joven enfermo, un padre tiene que responder, y este padre se mantiene en medio de la crisis. ¿Quién es este padre? Este padre es un funcionario real. No nos dice si es judío o si es griego, pero ocupaba una posición muy alta dentro del gobierno, dentro del reinado de Herodes Antipas, pero tenía una posición muy privilegiada. Dice en el griego, es un basílicos, es alguien que tiene una posición muy alta, es una persona casi de la realeza totalmente. Y ese hombre le buscó para interceder por su hijo. Y entonces no importó movilizarse de un lugar a otro, y tomó el tiempo, tomó sus recursos y caminó 30 kilómetros y fue a ver a Jesús y le pide. Y le va y le dice, le suplica. ¿Sí? Y ese hombre buscó e intercedió por su hijo. Entonces un padre responsable es aquel que se mantiene en medio de la crisis, pero intercede por su hijo. Nosotros vemos algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, vemos a Abraham en Génesis capítulo 18, cuando él intercede por Sodoma. Abraham empieza a interceder por Sodoma delante de los ángeles que Dios ha enviado de una forma increíble. Jacob, cuando está luchando con Dios mismo y dice, yo no te dejaré, y empieza a interceder hasta que tú me bendigas. Cuando lee usted primera de Samuel, la historia de Ana es increíble. Ana intercede ante Dios para que Dios se manifieste en su gracia y provea un hijo para que le traiga gozo y alegría. O también en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5 de Marcos, vemos a Jairo intercediendo por su hija. Y nosotros podemos darnos cuenta de que algunos hombres y que intercedían por sus hijos, por su familia. Un hombre de Dios llamado para ser padre, en primer lugar, se mantiene en medio de la crisis. No huye en medio de la crisis. Cuando vienen los problemas en la familia, tú como hombre de casa, como varón, como padre, te paras ahí, no huyes en medio del problema. No huyes en medio de la situación que no parece que sale como tú esperas que salga. No abandonas el barco. Te mantienes ahí. Luchas por lo que tú amas. Dios nos llama para que nosotros nos mantengamos y luchemos en nuestras familias. Dios nos llama para que nosotros sigamos adelante. Nuestros hijos no pueden vivir sus vidas solos. Ellos necesitan una figura paterna para seguir. Necesitan buscar a un hombre que los anime, que los forme, que les diga sí, que les diga no, que los guíe, que imparta sabiduría. Este hombre, en medio de la crisis de enfermedad de su hijo, no se fue a otro lado, se mantuvo ahí. Hace algún tiempo que yo construí mi casa, ya más de 10 años casi. Entonces fue a un lugar ahí, a un aserradero aquí cerca de mi casa. Y entonces me di cuenta de que un hombre tenía ahí unas puertas, dijo, son de madera. Y yo pensé entre madera y MDF, voy a preferir la madera.
Yo pregunté a él, bueno, ¿qué tiempo tiene esta madera? Dijo, tiene muchos años. Y claro, el hombre me mintió en cierta forma, porque la madera no tenía muchos años y no había sido tratada. Y entonces hay, por lo menos en mi casa, los que conocen mi casa, hay 2 o 3 puertas de que están cuarteadas, ¿no es verdad? Porque la madera se rajó, no aguantó el tratamiento que el carpintero hace para ponerle el tinte y ponerle luego la laca y que el brillo y todas esas cosas. Y la madera se rajó porque no ha sido tratada correctamente. Hombres no se rajan. Hombres no huimos en medio de la tormenta. Hombres no nos bajamos del bus cuando en medio del camino. Hombres que somos padres estamos dispuestos ahí a soportar y aguantar a pesar de las circunstancias. Yo sé que muchas personas quizás están escuchándome esta mañana y están pensando, bueno, es que tú no conoces la relación en la que estamos. Déjame decirte, si el matrimonio va mal, necesitas doblegar tu orgullo, venir a la relación con Dios, de poner tu actitud y ver lo que Dios va a hacer. Obedece a Dios, déjale a Dios las consecuencias. Este hombre en medio de la crisis intercedió. Hombres oran por su familia. ¿Sí? Dice que intercedió y le rogó a Jesús. ¿Hace qué tiempo tú has estado orando e intercediendo y rogando a Dios por tu familia? Y luego dice que este padre busca a Jesús en medio de la crisis. Encuentra a la persona correcta, que es Jesús. Se enteró de que este hombre tenía buena fama, que había hecho muchos milagros en Judea, en Jerusalén. Y está pensando, wow, no importa lo que hay que caminar, yo voy a caminar esos 30 kilómetros, voy a ir donde Jesús y le voy a pedir. No importa mi estatus social. Y es increíble que Juan aquí describe que él es un funcionario real. No importa el estatus social, va y lo busca, y cuando busca a Jesús, no está diciendo, mira Jesús, yo tengo una posición alta y a ver qué puedo. No, va y se humilla delante de Jesús y clama a Jesús y le pide que sane a su hijo. Y yo creo que nosotros, cuando tenemos ese encuentro con Jesús, clamamos y pedimos, no importa tu estatus. Delante de Jesús, tú vienes y te humillas y clamas e intercedes por tu familia y le pides a Dios que responda el clamor tuyo. Y es interesante que Jesús le dice, ustedes buscan milagros para creer, ustedes solo quieren el milagro para que puedan creer. Es interesante que no es un rechazo, simplemente es que Jesús está clarificando a este hombre de que a veces nosotros en nuestra fe queremos condicionar a Dios. Hay muchos hombres que estaban pensando, ay Dios, yo voy a hacer esto si tú me devuelves mi familia después de que hemos cometido muchísimos errores. Ay Dios, entonces ahora sí yo voy a hacer esto si tú haces esta otra casa. No funciona así. Vienes a Jesús y te doblegas delante de Él y Él hace lo que tiene que hacer. Y aquí le dice, ustedes solo vienen por el milagro. Y si no ven el milagro, entonces no creen. Pero luego Jesús le contesta y le dice, anda, tu hijo vive. Y dice que este hombre creyó. Ese hombre tuvo fe. Utiliza la palabra pisteo. Es decir, pone la confianza en alguien totalmente de lo que le dijo. No cuestiona. Quizás otra persona se hubiera sentido desilusionado. Bueno, si yo hubiera sabido que Jesús iba a hacer eso, quizás hubiera caminado, no hubiera caminado, hubiera mandado un emisario. Si él solo va a decirlo, yo vine para que él venga y me acompañe y me lleve y haga las cosas que necesita hacer. Y no hay tal. A lo que está diciendo aquí es, él creyó, puso la confianza en Jesús. Y como quizás 30 kilómetros no los podía caminar en esa noche por peligro de ladrones, no había luz y cosas así, ni linterna, tenía que caminar en la noche con una antorcha o lo que sea, espera hasta el siguiente día para salir. Cuando tiene este diálogo, este hombre con Jesús, es aproximadamente la 1 de la tarde, la hora séptima, dicen otras traducciones. Y le creyó. La pregunta entonces para mí, para ti es, en medio de las crisis que
tú estás pasando? ¿Qué tipo de ayuda tú estás buscando? Muchas veces nos enfocamos solamente entre nuestros recursos únicamente. Y estamos pensando, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y eso es bueno. Haz todo lo que está a tu alcance en tus recursos. Pero no te olvides de que el que da la victoria es Jesús. Los proverbios dice, el caballo se alista para la batalla, pero el Señor es el que da la victoria. Buscamos a veces salidas equivocadas. En medio de las crisis hay hombres que en vez de ser de ayuda o de solución, empiezan a meterse en problemas y empiezan a buscar salidas erróneas. Y en vez de ayudar, se vuelven más en conflicto. Empiezan quizás a buscar alcohol. Quizás a veces hombres empiezan a buscar infidelidad en medio de la angustia y del problema. Quizás empiezan a tener ira desmedida. Quizás empiezan a buscar culpables. Bueno, ¿quién es el que tiene más culpa? ¿La esposa, o tú, o fulano, o el jefe, o el vecino, o el gobierno y todas esas cosas? Déjame decirte que a veces las soluciones que tratamos de encontrar humanamente no son correctas. La única solución correcta es cuando venimos a Jesús. Cuando venimos a Jesús y deponemos nuestra actitud de orgullo y podemos arrepentirnos y creer en lo que Él hizo en la cruz y depositar nuestra fe. Este hombre buscó a Jesús. Y el desafío para encontrar la solución al problema fue diferente. Fue totalmente diferente. Vuelve, tu hijo vive. Y dejó todas las cosas y volvió caminando. No siempre las respuestas son como nosotros estamos esperando. Pero Jesús siempre es la respuesta correcta a nuestras crisis, problemas o dificultades. Quizás estás pensando, y bueno, ¿y qué voy a hacer? No tengo trabajo, no tengo salud. En mi enojo tuve que renunciar. Mi ira me hizo romper la relación con las personas que más he amado. He dañado el corazón de los que amo. Jesús es la persona correcta. Y quizás te va a decir que creas que Él está en control. No importa la crisis. No tienes que huir. No tienes que tomar decisiones equivocadas. No tienes que tomar o escuchar voces que no son las correctas. Necesitas escuchar la voz de Jesús, que es lo que Él te dice que tienes que hacer. Luego este hombre dice que volvió a Capernaum, caminó los 30 kilómetros de regreso y salieron sus siervos a decirle, bueno, mira, tu hijo vive. Y quizás ese hombre está pensando, sanidad es un proceso. Y por eso pregunta, ¿a qué hora empezó a sanar? Y le dice, el día de ayer, a la hora séptima, a la 1 de la tarde, porque si tú ves, empieza a contar desde las 6 de la mañana, a las 13 horas, a la 1 de la tarde, la fiebre lo dejó. Tenía una infección y de alguna forma iba a morir gravemente. Dice, es en la misma hora en que Jesús me dijo que mi hijo estaba sano. Y dice que creyó. Y Juan nos dice que este es el segundo milagro en Caná de Galilea. El primer milagro fue porque su madre le pidió. Ahora este segundo milagro es un padre viene a pedirle por su hijo. Y dice que él creyó toda su familia. ¿Cuál es tu rol como padre? Un padre guía a su familia a conocer a Cristo. Tu responsabilidad como padre es espiritualmente guiar que ellos conozcan a Cristo. Es animar que los miembros de tu familia puedan amar, temer, tomar decisiones correctas en Cristo, que conozcan el Evangelio, que sepan que Jesucristo es la respuesta. Quizás en este tiempo de cuarentena has tenido una gran oportunidad de ser la guía de tu familia. ¿Cuántas noches a la semana has tomado, has leído la Biblia, has orado con ellos, has enseñado a tus hijos, has compartido con tu esposa, has abierto tu corazón, has sido el guía espiritual que ellos necesitan? Ese hombre dice que creyó él y toda su familia, todo su oikos, toda su casa. Conocieron de Jesús, conocieron el Evangelio. Este hombre era un buen padre, era un buen esposo. ¿Estás modelando a Cristo en tu vida? ¿Cómo estás reaccionando a las crisis? ¿Estás perdonando a los que te ofenden?
¿Estás transmitiendo la fe a la siguiente generación? ¿Qué viene luego de ti? ¿Qué vamos a hacer con esa segunda generación? Quizás los que por primera vez hemos conocido al Señor. ¿Están tus hijos diciendo, sí, yo creo en el Jesucristo de la Biblia, yo entiendo el Evangelio, asisto a la iglesia porque soy un creyente, no asisto a la iglesia dependiendo del estado de ánimo con el que me encuentre, asisto a la iglesia porque Jesucristo pagó por mí en la cruz? Y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y es la única autoridad para guiarme. No hay otra autoridad. O quizás estás creyendo tú, bueno, depende cómo me vaya, si es que realmente en esta iglesia Dios me hace el milagro, entonces creo, si no voy al otro lado donde parece que sí me hacen el milagro y lo que sea. Y eso no es correcto. Tú necesitas centrarte en Dios, estás transmitiendo la fe a la siguiente generación. Esa siguiente generación necesita saber que Jesucristo es la verdad, totalmente, no hay otra verdad. Jesús es la única respuesta. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu madre? ¿Cómo tratas a todos en tu casa? Queridos padres, el privilegio y la responsabilidad que tenemos es enorme. ¿Cómo influenciar la vida de otras personas que siguen detrás mío? ¿Cómo influenciar? ¿Cómo influenciar? Yo no sé si los problemas que tenemos actualmente de corrupción son solamente estructurales de gobierno, o es porque culturalmente hemos permitido que pecado entre a todos los niveles en los que vivimos. Donde hemos aplaudido la sapiencia o la audacia de alguien para hacer trampa y ahora cuando lo vemos en grande nos asustamos. Yo tengo 2 hijos y es el privilegio más grande que Dios me ha dado. Es la oportunidad más grande de poder compartir con ellos e influenciar sus vidas aquí en la tierra y por la eternidad. Hace algunos años conversé con un pastor pidiéndole guía. ¿Cómo puedo mentorear a mis hijos? ¿Cómo puedo hacer que ellos entiendan mi rol como padre? Y este hombre me enseñó 4 principios y se los digo a ustedes, se los he dicho algunas veces ya cuando he predicado en Semilla. Se lo repito a mis hijos por lo menos una vez o 2 veces por semana. Y el primer principio es, hijo, tú tienes que honrar a Dios. Hija, tú tienes que honrar a Dios. Nuestra relación con Dios y nuestra honra a Dios, nuestros actos de honra a Dios es lo más importante. Es el fruto de la relación vertical que cuando hemos conocido el Evangelio, ahora la proyectamos horizontalmente. La honra a Dios, no solamente de palabras, sino de hecho. Necesitamos honrar a Dios. Tú necesitas, como mi hijo y mi hija, honrar a Dios. La segunda cosa es, honra el apellido que te doy. Es un apellido sencillo, es un apellido humilde, pero siempre puedes caminar con la frente en alto, porque no hay nada de qué avergonzarte. Tu abuelo no ha hecho nada de qué avergonzarse, tu padre no ha hecho nada de qué avergonzarse, tú no tienes nada de qué avergonzarte. Honra el apellido que te doy. Y yo quiero que tú puedas decirle a tus hijos y a tus hijas, honra el apellido que te dio. Honra el género que Dios te ha dado. Tengo un varón y una mujer. Honra que si Dios te hizo hombre, sea un hombre de bien. Dios te hizo una mujer, sea una mujer de bien. Honra ese género que tienes para ser positivos, para honrar a Dios de lo que tú eres como hombre o lo que tú eres como mujer. Honra el género que tienes. Y la cuarta es siempre defiende al más vulnerable. Siempre defiende al más vulnerable. Lucha por aquellos que quizás no tienen voz. Lucha por aquellos que quizás no hay quien los defienda. Trata de identificarte con aquellos que están en dolor y están en tristeza. Busca aquellos que quizás necesitan una oportunidad y tú se la puedes dar. Lucha por los más vulnerables, defiéndelos. Defiéndelos. Me encanta la frase de Martin Luther King Jr. Es mi sueño que un día no juzguemos a los hombres por el color de la piel, sino por su carácter de lo que son. Defiende al más vulnerable.
Cuatro cosas que quiero que le digas a tus hijos. Como padre o como madre, a pesar que es para el Día del Padre este sermón. Honra a Dios sobre todas las cosas. Honra el apellido que te doy, que es un apellido limpio y honorable. Honra el género que tienes. Si eres hombre, eres hombre. Si eres mujer, eres mujer. Y siempre defiende al más vulnerable. Siempre defiende al más vulnerable. Conocí a un hombre que su hijo ya estaba grande de edad, pero su hijo había tomado decisiones equivocadas y tenía algunas adicciones. De vez en cuando venía y me pedía dinero y yo decía, bueno, voy a darle $5, voy a darle $10. Y un día su padre me encontró y dijo, yo sé que tú le has prestado dinero. Le dije, sí, yo se le he prestado dinero. Y ese hombre dice, bueno, quizás yo no he hecho un buen trabajo con él, por eso él está así. Pero quiero que sepas que yo voy a pagar ese dinero. ¿Cuánto le has dado hasta él ahora? Yo creo que un padre primero identifica la relación que tenemos con Dios. Él es nuestro Padre eterno. Y como padres podemos transmitir a nuestros hijos la seguridad, el amor, la gracia, el perdón. Pero como padres también podemos influenciar sus vidas para que sean vidas que glorifiquen a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu gracia y tu misericordia es por siempre. En tus manos nos podemos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bendice a cada padre que está aquí. Tenemos temor de fracasar como padres, pero pedimos tu dirección, tu ayuda y tu sostén. Bendice a cada hijo, Señor. Guarda a nuestros hijos siempre en tu mano. En Cristo Jesús oramos.